muchísimas gracias. Vamos a comenzar con una pequeñita oración. Am, Gracias, Padre, por tu presencia entre nosotros, ya que hay más de dos de tus hijos, y queremos aprender de ti. Y tú has prometido, Señor, que estás entre nosotros. Te damos las gracias también por la palabra escrita que nos hace y nos da pistas para conocer y nos enseña y nos enfoca para conocer más de la palabra viva que es el Logos, que es Jesucristo Jesús. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesús. Amén. Ok. Bueno, vamos a dar un pasito para atrás y en estos 30 minutos vamos a ser concisos en dos ejemplos. Vamos a ser concisos en dos ejemplos y vamos a expandernos un poquitito más en un tercer ejemplo. Recordar que partimos de la base que la hermenéutica que tenemos que usar a la hora de interpretar un libro o una serie de libros, en este caso los 66 libros de la Biblia y en especial los 39 del Antiguo Testamento, que son los que realmente más conflicto traen, un conflicto moral incluso en el mundo. La gran mayoría de las personas no tienen problema con Jesús como persona, con Jesús como buen individuo, no tienen problema con Jesús. El problema es cómo reconcilian ese carpintero de Galilea que pasó su ministerio y su vida haciendo el bien con otras imágenes terroríficas de sangre que se exponen en sobre todo 39 libros del Antiguo Testamento. ¿Ok? Y hemos visto cómo la verdadera y exacta representación de la gloria de Dios es a través de Jesús. De hecho, os digo una cosa, para confirmarlo, es que sobre todo en el Nuevo Testamento está confirmado, reconfirmado, reconfirmado, repetitivamente hablando de una manera increíble. Fijaros que en el monte de la transfiguración, en Mateo 17, aparece Elías, Moisés y en el centro Jesús. Pedro, Juan y Santiago están ahí. Y lo llamo Santiago, en algunas versiones le llama Jacobo. James en inglés. En inglés no hace la diferenciación. ¿Ok? Están allá y cuando Pedro los ve, dice, es bueno que estemos aquí, vamos a hacer un tabernáculo para Moisés, para Elías y para ti, Señor. En ese momento una voz viene del cielo y dice, este es mi hijo amado. ¿Y alguien se acuerda lo que continuó esa voz diciendo? Escúchele a él. O sea, hay tres personas presentes. Moisés y Elías, junto con Jesús. Pedro quiere hacer equitativamente, quiere repartir el pan en tres pedazos, digamos. Equitativamente quiere repartir entre Elías, entre Jesús y entre Moisés. Pero la voz del cielo dice, este es mi hijo. Y recordemos que Hebreos 1 nos dice que a través de su hijo es la exacta manifestación, a través de su hijo es la exacta manifestación de su carácter. Ves a Jesús, ves cómo es el Padre. Y la voz del cielo dice, este es mi hijo, escucharle a él escucharle. Hasta la saciedad en el Nuevo Testamento nos repite que hay una diferenciación entre lo que Jesús nos está revelando y lo que estaba revelado hasta entonces, que tenía sombra y luz. Ahora, si vamos rapidito al 2 de Corintios 3, os voy a mostrar algo. En 2 de Corintios 3 hay un encabezamiento, algunas Biblias tienen ese encabezamiento, otras Biblias no. El encabezamiento en sí es simplemente por los editores de la versión que, digamos, te ponen compartimentos en los capítulos, ¿no? Entonces, en la mía en particular, en la que estoy leyendo en estos momentos, dice, el encabezamiento dice, ministros del nuevo pacto. Ministros del nuevo pacto. El capítulo entero es una comparación entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Y cómo nosotros somos llamados a ser ministros del nuevo pacto, perdón, y escritos, epístolas somos nosotros de ese amor de Jesús. Ahora fijaros, continuamente está comparando el viejo pacto con el nuevo pacto, el viejo pacto con el nuevo pacto. De la misma manera que Jesús comparaba las viejas pieles con las nuevas pieles, el vino viejo con el vino nuevo, la vestida vieja
con el vestido nuevo. ¿Ok? Y el problema es que además Jesús avisa, no pongas vino nuevo en pieles viejas. No pongas parche nuevo en ropaje viejo. Ni pongas ropaje viejo en ropa, o parche viejo en ropa buena, ni vino viejo en pieles buenas, en pieles nuevas. Nos está avisando. Sin embargo, nosotros nos confundimos y acabamos con una amalgamación. Cuando aquí Pablo nos va a decir una diferenciación bien clara, y no solo eso, sino que encima nos va a mostrar cómo la lectura del Antiguo Testamento se está haciendo mal. Y se hace mal incluso por aquellos que atesoran las Escrituras. Fijaros, si vamos al versículo 6, como os digo, como no tenemos tiempo, es simplemente deciros que es una comparativa continuamente del Antiguo Pacto con el Nuevo Pacto. Pero fijaros, además, en la comparativa los va definiendo. Les da dando un adjetivo calificativo a cada uno de ellos. Fijaros, a cada uno de estos dos. Versículo 6 dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. O sea, nos ha hecho a nosotros ministros competentes de un nuevo pacto. Y luego lo va a definir. ¿Cuál es ese nuevo pacto? No de la letra, sino del espíritu. Ok, entonces, el viejo pacto de la letra, el nuevo pacto del espíritu. Fijaros que está poniendo dos columnas, dos definiciones, dos columnas. Porque la letra mata, el espíritu da vida o vivifica. O sea, tenemos la letra que mata. Pacto antiguo, letra que mata. Pacto nuevo, espíritu que da vida. Versículo 7. Si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, o sea, si había algo de gloria, si había luz, digamos, era un ministerio aún y todo grabado en piedra, de letras en piedra, y que era de qué? De muerte. Era ministerio de muerte. Tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. La gloria del pacto que venía a través de Moisés tenía fecha de caducidad, debía perecer. De hecho, cuando Jesús muere, adivina lo que ocurre con los sacrificios. Se paran. Se detienen los sacrificios. Se paran. Jesús no es levita y sin embargo es sumo sacerdote. No sigue ni siquiera la línea de los levitas, porque él es de la tribu de Judá por sangre. Entonces tenemos el pacto antiguo, ministerio de muerte, piedras, escrito en piedra, y en el otro tenemos el ministerio, el nuevo pacto, ministerio del Espíritu que da vida. Si había algo de gloria en el antiguo, fijaros el 8, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? O sea, si el ministerio de letras que mata tenía gloria, tenía algo de luz, imagínate el que da vida. ¿Cuánta más gloria va a tener? Versículo 9. Porque si el ministerio de condenación, nuevamente, ya le he llamado antiguo pacto, ministerio de muerte, letras escritas en piedra, de condenación, como la acaba de llamar ahora, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Ok, en el otro lado, ¿qué tenemos? Ministerio del Espíritu, ministerio de vida, ministerio de justificación. Con más gloria, con la gloria excelente. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más eminente. Aunque hubiera verdad en ello, aunque hubiera luz en ello, aunque hubiera gloria en ello, esa luz no era ni siquiera, le llegaba, podríamos decir, a la suela de los zapatos, a este ministerio cuya gloria es vivificante. Es impresionante, es el ministerio de la reconciliación, le llaman en el capítulo 4, el ministerio de la vida, que da vida, el ministerio del Espíritu, el ministerio de la justificación, el ministerio de la gloria. Fijaros, porque si lo que perece tuvo gloria, aquello que tenía fecha de caducidad, que era el antiguo pacto, tenía gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. En otras palabras, este ministerio de Jesús es el evangelio eterno.
porque es una gloria que no perece. El otro estaba por perecer, tenía fecha de caducidad. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Y ahora fijaros, atención, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista a fin de aquello que había de ser abolido. O sea, para que el pueblo no viera aquello que debía ser abolido, aquello que tenía una fecha de caducidad. Se puso una cobertura en el rostro para que no vieran aquello que tenía fecha de caducidad, que no era eterno. Los sacrificios se pararon con Jesús. La línea levítica se paró con Jesús. Pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Por qué? Fijaros, Pablo está diciendo hasta el día de hoy, y yo extiendo eso, porque Pablo está escribiendo en el año 50 o en el año 60, y yo lo extiendo a estos años, porque a día de hoy, 2021, a día de hoy, evidentemente Pablo no está hablando del 2021, está hablando de su tiempo, pero yo lo extiendo porque veréis, porque a día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, algunas versiones de vosotros pondrá antiguo ¿qué? Antiguo Testamento. Si miráis en diferentes versiones, va a poner antiguo pacto, antiguo testamento. Cuando leen el antiguo pacto, cuando están leyendo el antiguo testamento, les queda el mismo velo no descubierto. O sea, están viendo el Antiguo Testamento sin el velo descubierto, el cual por Cristo es quitado. O sea, el velo que se queda puesto es porque no estamos filtrando por Cristo. El velo se queda quitado cuando nosotros entendemos lo que Jesús ha venido aquí a hacer. Y a día de hoy, dice Pablo, cuando están leyendo el Antiguo Testamento, el velo sigue puesto porque el velo solo es quitado en Cristo. Y aún hasta el día de hoy, versículo 15, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Ese era un problema en la época de Pablo y sigue siendo un problema en la época nuestra. Estamos leyendo el Antiguo Testamento y nosotros lo estamos leyendo mal. Si nosotros lo estamos leyendo mal, ¿cómo le vamos a enseñar a alguien que no conoce a Jesús a leerlo? Si nosotros lo estamos leyendo con el velo puesto, no lo estamos filtrando por la realidad del pacto nuevo que es glorioso, que da vida, para iluminar esa área del pacto antiguo que daba muerte. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y más adelante habla de que este nuevo pacto, que es del Espíritu, es también el ministerio de la reconciliación, que también ya lo ha llamado el ministerio vivificador, el ministerio de la vida, etcétera, etcétera. Cuando nosotros leemos, no escuchamos la voz de Dios en Mateo 17 que dice, este es mi hijo, escucharle a él. ¿Ok? Os voy a poner un ejemplo. Vamos a Mateo 5. En el versículo 21 de Mateo 5, Jesús dice lo siguiente, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Ahora Jesús va y dice, pero yo os digo que cualquiera se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será ante el concilio, y cualquiera que diga fatuo o raca quedará expuesto al infierno, al infierno de fuego. O sea, ya no solo no matarás, estás tú criticando a la gente, estás matando. Estás matando por criticar. ¿Ok? Atención, atención porque hay gente que dice guardar los mandamientos y están criticando. ¿Qué mandamientos se están saltando? El sexto. Atención que hay gente que está diciendo guardar el cuarto y criticando a otras personas que no lo guardan, y en esa crítica están matando, con lo que se están saltando el sexto. Están guardando el cuarto para saltarse el sexto. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Ok. Pero es que eso simplemente es una introducción. Porque fijaros,
Cuando vais al versículo, eh, ok, cuando vais al versículo 38, os pongo diferentes ejemplos, ¿ok? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Eso está en Éxodos. Eso es cuando leemos Moisés. En Éxodos 21 lo dice, ojo por ojo, diente por diente. Eso sale cuando leemos Moisés. Ahora fíjate lo que dice Jesús. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. A cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y a quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fui dicho. Un momento. ¿Tenemos que vivir por el ojo por ojo, diente por diente? ¿O tenemos que vivir por no resistirte al malo? ¿Por cuál de las dos tenemos que vivir? Bueno, en el monte de la transfiguración estaba Moisés, estaba Elías y estaba Jesús. ¿Qué dice Dios? Escuchar a mi hijo. Este es mi hijo, la exacta manifestación de mi carácter. En un pacto de vida que es eterno porque tiene gloria eterna. Escuchar a mi hijo. Ok, vamos a ver. Fijaros, esto para no perder tiempo os doy la referencia. En el Salmo 137, el versículo 8 y 9 dice, bienaventurados el que coja a los bebés de Babilonia y los estampe contra una roca. Salmo 137, del 8 al 9 creo que es. Bienaventurados, dice. Bienaventurados el que coja un bebé de Babilonia y lo estampe contra una roca. Ok, fijaros aquí lo que dice Jesús en el 43. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Aborrecerás al cananeo, aborrecerás al eteo, aborrecerás al filisteo, etc. Fue dicho. Fue dicho. Ama a tu prójimo, pero odia, aborrece al eteo, al filisteo, al cananeo, etcétera, etcétera, etcétera. Eso fue dicho. Ahora, fijaros lo que dice Jesús. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orar por los que os ultrajan y os persiguen. Ok, hay una cosa, como dicen en España, impepinable. No puedes odiar a tu enemigo y no puedes al mismo tiempo amar a tu enemigo. Son dos contradicciones. Tú no puedes al mismo tiempo ir a la derecha y a la izquierda. Tú al mismo tiempo no puedes ir arriba y abajo. No puedes al mismo tiempo. No puedes al mismo tiempo inspirar y expirar. No puedes, es imposible. No puedes odiar a tu enemigo y amarlo al mismo tiempo. ¿Por cuál de las dos nos decantamos? ¿A cuál de las dos seguimos? Porque Dios no es bipolar. Pero os digo una cosa, como quieras seguir estas dos, estás haciendo de Dios bipolar y de tu experiencia una experiencia cristiana miserable. Porque tú estás entrando en una cristiandad bipolar. Entonces, tú eliges a quién odias y tú eliges a quién amas. Y como eres tú el que eliges, porque tienes permiso para odiar a tu enemigo, según el escrito está, tienes permiso para odiar al enemigo, tú vas a elegir a quién odiar y te vas a justificar por ello y tienes permiso de amar a tu enemigo, que al fin y al cabo va a ser alguien que va a ser menos que un enemigo, va a ser medio amigo. ¿A, ¿A cuál de las dos seguimos? Seguimos a Cristo. No sé si os estáis dando cuenta, cuando Jesús está hablando esto, en el grupo enorme de gente que hay ahí, adivina quién está siempre siguiendo a Jesús. Uno puede decir, bueno, había muchas mujeres. Sí, sí, sí. Había pescadores, había gente humilde, había gente que necesitaba sanación. Sí, sí, sí. Había niños, claro. Pero ¿quién está siempre ahí?
No sé si os habéis dado cuenta que Jesús se pone a hablar y de repente dice, y uno de los fariseos que estaba ahí presente, le dice, mamma mía, esa gente está ahí, está en la sopa. O uno de los profesores de la ley, o un escriba. Pero esta gente son, son seguidores de Jesús, aunque no de sus enseñanzas, pero siempre están ahí. Siempre está. A mí lo que me sorprendió es que no saliera uno de una cesta en la Santa Cena, porque es que aparecían en todos los lados. Aparecían en todos los lados. ¿Tú sabes lo que esto significa en la religión judía cuando un joven de 30 años, hijo de carpintero, va y dice que está escrito, odia a tu enemigo, pero yo te digo, ámalo. ¿Tú sabes lo que es eso? Eso se llama, en inglés, revolution. Se llama una revolución mental. O sea, Jesús viene aquí a romper y no dejar piedra sobre piedra. Nosotros nos creemos que la piedra sobre piedra es el año 70 con la destrucción del templo. Y evidentemente hay una relación práctica en ello y una relación visual en ello, porque le preguntan cuando están caminando cerca del templo y Jesús dice, no va a quedar piedra sobre piedra. Pero no nos olvidemos que las mayores murallas en el ser humano y que el ser humano ha construido no son las de piedra, son las murallas de las restricciones mentales, de las limitaciones, de los muros entre razas, de los que yo soy mejor que tú. Esas son las murallas más poderosas y más potentes. Y Jesús ha venido aquí a tirarlas todas y no dejar una sobre otra. No podemos hacer las dos cosas. No sé si os habéis dado cuenta, pero aquí Jesús nos está mostrando el camino para salirnos y despegarnos de una bipolaridad cristiana. Entre odiar a tu enemigo y amar a tu enemigo, ¿qué eliges? 100% amarlo. No 50%, 100% amarlo. ¿Por qué? Porque Jesús es la exacta manifestación de la gloria de Dios, la exacta manifestación. Y como es la exacta manifestación, y Dios mismo ha dicho, este es mi hijo, escucharle a él. Y el ministerio de Jesús es el ministerio que da vida, es el ministerio de la reconciliación, es el ministerio del Espíritu, es el ministerio del pacto nuevo, es el ministerio eterno, es el ministerio que no tiene fecha de caducidad, es el ministerio de gloria, es el ministerio... Ok, fijaros. Si vais a Juan, capítulo 1, en Juan capítulo 1, versículo 17, Juan 1, 17, fijaros lo que dice aquí Juan. Juan es judío. Juan es judío. Y dice lo siguiente, versículo 17 del capítulo 1. La ley por medio de Dios fue dada. O sea, la ley vino por Moisés. A través de Moisés. Pero la gracia y... ¿Cuál es la siguiente palabrita? La gracia y qué? Y la verdad. No solo la gracia. Uno puede decir, bueno, es que Moisés trajo la ley, Cristo trae la gracia. Ya, pero es que no solo dice la gracia. ¿Qué más dice? La verdad. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. No es solo la gracia que vino a través de Jesucristo, amigos. Vino la verdad. Fijaros la bipolaridad de luz y sombra. Ama a tu prójimo, luz, luz. Odia a tu enemigo, sombra. Ama a tu prójimo, claro. Hay gloria en ello. Odia a tu enemigo. Hay sombra en ello. Ama a tu prójimo. Eso es bueno. Odia a tu enemigo. Eso es malo. El árbol del bien y del mal. El árbol del bien y del mal. ¿Pero quién es Cristo?
¿Qué es esa cruz? ¿Qué es el ministerio de Jesús? ¿Acaso no es Él el árbol de la vida a través de esa cruz que da vida? Cristo es el árbol de la vida. Entonces, ¿por qué cristianismo vas a seguirte tú guiando? Por el cristianismo que come del árbol del bien y del mal y te justificas el odiar a alguien porque el escrito está, o por el cristianismo que emana del árbol de la vida cuyo fruto cuelga tu Salvador, el cual, pudiendo llamar a una legión de ángeles para que no lo asesinaran, vivió el sermón del monte en el monte Calvario. Cuando él dijo poner la otra mejilla, la vivió en el Calvario. Cuando él dijo, te piden la capa, dales el manto, lo vivió en el Calvario. Y cuando él dice, ama a tus enemigos, desde la cruz dice, perdónales, Padre, porque no sabe lo que hace. Ese es el árbol de la vida y el otro es el árbol del bien y del mal. Y cuando los juntamos, tenemos un enorme problema. Se llama una dicotomía mental. Se llama, amigos, una experiencia bipolar en el cristianismo. Pero Dios es luz y no hay sombra en él. La revelación de Jesucristo para nosotros es una revelación que hace que nuestro concepto de otro ser humano y nuestro concepto de Dios no tenga sombras. No tenga sombra alguna. Estoy mirando la hora y no me va a dar tiempo a poner el ejemplo. Lo vamos a dejar para mañana y está bien porque prefiero que esto quede clarito. Os voy a decir lo siguiente. Estoy convencido 100% porque ha sido también mi experiencia, mi propia experiencia en el pasado, de que la cristiandad más pública es una cristiandad que está comiendo de un fruto que es bueno por un lado y malo por el otro. Y lo único que tenéis que ver es lo que los de fuera de la cristiandad dicen de los cristianos. Yo os voy a decir lo que en el Imperio Romano, en el tiempo en el cual Pablo está predicando alrededor de todo el Imperio Romano, lo que los filósofos romanos hablaban del cristianismo o como le llamaban, de the way, el camino. El nombre cristiano era un insulto, ¿sabías? Cuando en Antioquía, Antioch, ¿es en inglés? ¿Antioquia? No sé, Antioch es en inglés. Perdona, pero yo estudio la Biblia en inglés y algunas palabras no las saco bien. Ok, Antioquia, cuando les empiezan a llamar cristianos, es un insulto. La palabra cristiano es un insulto, inicialmente. Aquellos que trataban de oponerse. Era como la palabra hereje. Los judíos llamaban a los cristianos porque seguían a Cristo y no a Moisés. Atención, porque seguían a Cristo y no a Moisés. ¿Por qué seguirían a Cristo? Porque han escuchado de Juan declarar en su propia primera epístola diciendo, y nosotros fuimos testigos y escuchamos que Él es el Hijo, que Él es la manifestación de su gloria. Entonces, en el siglo en el que Pablo está inundando con el Evangelio y Pedro está inundando con el Evangelio, los filósofos romanos que hablan no del cristianismo como nombre, porque eso inicialmente es un insulto judío contra los que seguían a Cristo, es un insulto judío, o sea, cuando decían, no decían con los cristianos, no, es los cristianos, ¿ok? Como de llamarle los herejes, pero entre ellos se conocían como el camino, the way, el camino. Y los filósofos romanos decían, de este camino
y sus seguidores. Y decían lo siguiente: ¿cómo aman? ¡Wow! Del camino y sus seguidores. ¿Cómo aman? Tú vete al mundo hoy. Tú vete al mundo hoy y pregunta a los romanos, pregunta a los griegos, pregunta a los americanos, métete en un bar, métete en una taberna y tú preguntas, oye, de los cristianos, de que cómo aman va a ser la última cosa que te van a decir. Que son unos críticos, que se creen mejor que todo el resto, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Porque el mundo está viendo en el cristianismo una bipolaridad. Y para bipolaridad ya tienen la suya. Para la bipolaridad, ya, el mundo ya tiene la suya. Ya no necesito más. Lo que el mundo tiene que ver es que el camino, que es Cristo, la verdad que es Cristo y la vida habita en ti sin sombra. ¿Y cómo se quita esa sombra? Ama a tus enemigos. No te conviertas en un sectarista que te creas mejor que el resto. ¿Acaso no están basadas todas las denominaciones en una especie de sectarismo, yo me siento mejor que el resto? Porque nosotros evidentemente somos mejor que el resto, porque nosotros tenemos la verdad, pero pregúntale a un bautista. Imaginaros que este grupo de jóvenes se infiltra solo para escuchar dentro de un grupo de jóvenes bautistas. Adivina lo que dicen. Hermanos, sabiendo que nosotros tenemos la verdad. Pero si nos infiltramos en un grupo de jóvenes metodistas, vas a escuchar lo siguiente. El mundo está que se pierde. Si no fuera porque nosotros, remanentes, tenemos la verdad, y nosotros nos quedaríamos perplejos. Digo, ¿qué ilusión tienen, no? ¿Cómo que ellos tienen la verdad? Si la verdad la tenemos nosotros. ¿Ok? Os dejo con este pensamiento para mañana. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. La verdad no es una teología. La verdad no es un credo. Y la verdad no es una estructuración de fundamentos. La verdad es una persona. Y es esa persona en ti la esperanza de gloria, no solo para ti, sino para cualquiera que te vea a ti y dice, wow, hay esperanza para mí. Esa es la verdad. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Y todo el resto que vaya ahí declarando la verdad como una serie de puntos, credos, doctrinas, etcétera, se está equivocando enormemente. Porque se está quedando en papel y tinta y su corazón todavía no ha sido capaz de perdonar al enemigo. Entonces, la teología es totalmente inútil. Si la teología que tienes no te ha llevado a perdonar a tu enemigo, es una teología, pero totalmente sin fuerza, sin poder. Es hablar por hablar. Podríamos estar hablando de Messi y de Cristiano Ronaldo, lo mismo. No tiene poder para salvar. Vamos a cerrar con oración, para así os dejo con apetito para el día de mañana. ¿Ok? Gracias, Señor, porque tú eres la verdad, el camino, la vida, la puerta, la luz, el pan, el agua de vida, la vida misma. Y tú quieres ser parte de la nuestra. Emmanuel, Dios con nosotros. Lo agradecemos todo en nombre de Jesús. Amén.